Hola, ¿qué tal? El teórico que vamos a tener ahora es sobre diseño organizacional. Bueno, acá les dejamos alguna bibliografía de referencia. Igualmente con lo que saquen de esta misma presentación vamos a estar bastante bien y un poco lo que conversemos en clase, alguna actividad en el aula virtual, vamos a estar bastante bien. Me gustan las frases de este tipo. Peter Drucker. A alguien le pasó seguramente que charló conmigo y a este tipo lo nombré. El propósito de una organización es permitir que los seres humanos comunes hagan cosas extraordinarias. Nosotros ahora lo que vamos a ver es algo más de organizaciones, de cómo armar estas organizaciones, y realmente este hombre se le dice que es el padre del management. Si quieren googlear frases de Peter Drucker, tiene muchas que son interesantes y que son lindas. Cada tanto me gusta citar alguna, y en este caso que hablamos de organizaciones otra vez, me parecía lindo traerlo a colación. Esta cuestión del diseño organizacional en realidad es una rama más de la gestión. No es que diseño organizacional, háganme un diseño organizacional y ustedes van a hacer un dibujo, sino que es toda una serie de herramientas que se usan para llevar a organizaciones y plasmar qué relaciones van a haber, qué funciones van a tener distintas partes. Para poder hacer un diseño organizacional hay elementos que influyen en esto y vamos a repasarlos ahora. Lo primero es el personal, la gente que tenemos en este diseño organizacional. ¿Cómo van a interactuar estas personas? ¿Qué hacen? ¿Qué cultura tienen? ¿O cómo se comunican entre ellos? Lo segundo que tengo que conocer de la organización es la estructura. ¿Qué es lo que hay? Un galpón, herramientas. ¿Qué es lo que hay para hacer las cosas? Me va a permitir a mí trabajar sobre este diseño organizacional. El diseño organizacional, a ver, es una herramienta de gestión que va a armar estas cosas. Ya después vamos a ver que terminamos haciendo un organigrama, pero en realidad el organigrama es cómo se plasma en un papel. El diseño organizacional es justamente cómo van a interactuar las partes. Entonces decía, el personal, las personas que están ahí, la infraestructura, la estructura, galpón, herramientas, vehículos, todo eso. ¿Qué procesos tecnológicos están implicados? Tenemos las personas, tenemos las herramientas. Ahora, ¿cómo se produce? Son las cosas que tenemos que conocer o saber o tener la gente que las conoce bien para poder armar una estructura organizacional acorde a lo que necesitamos. Ya van a ver que para qué es que se hace esto de la estructura organizacional, es bastante interesante. Y después, ¿qué tecnología tenemos a mano? Está bien, tenemos las herramientas, tenemos la estructura, tenemos el galpón. Conocemos el proceso, tenemos las personas. ¿Qué tecnología vamos a tener? ¿Cómo la vamos a implementar? ¿Hay tecnologías nuevas en esto que hacemos? Todo este combo es lo que va a hacer nuestra organización, que esta organización, ya lo vieron con Leo también, tiene objetivos que a veces son económicos y a veces no, pero siempre las organizaciones son hechas por personas. Y toda la organización está subordinada a la estrategia. La estrategia, cuando vean algo de planificación estratégica, y algo vieron, pero cuando vean algo más, se van a dar cuenta que la estrategia son los caminos que elige una organización para llegar a su objetivo. Ya sea los objetivos a largo plazo, que es lo que se llama la visión, cuáles son las estrategias que vamos a hacer para llegar a aquello, objetivos a mediano o corto plazo. Entonces la estrategia es lo que subordina a todo esto. Este hombre que yo cité antes, Peter Drucker, hablaba mucho de esto, de las estrategias, y decía, la estrategia tiene que subordinar la estructura, porque muchas veces la gente dice, no, yo tengo este edificio, entonces yo voy a hacer esto. Y él decía, no, pará, lo más importante que me tiene que ordenar a mí es a dónde quiero llegar, qué caminos quiero tomar, eso es la estrategia, cómo voy a llegar hasta allá, y a partir de esa estrategia que yo defino, cómo trabajo con el personal, cómo defino los procesos, cómo uso la estructura, cómo cambio o no la tecnología. Entonces, decía, en un sistema están estos 4 combitos, personal, estructura, proceso y tecnología, y yo con la estrategia los termino coordinando las 4 cosas. Bien, entonces yo ya sé que tengo una organización y estoy trabajando sobre el diseño organizacional, o sea, sobre cómo se van a comunicar todas estas partes. Hay 3 visiones básicas que yo tengo que tener del diseño organizacional. 3 cosas básicas que yo tengo que conocer para poder seguir avanzando.
Primero, la visión vertical. La visión vertical significa, en definitiva, cómo se van comunicando los distintos estratos adentro de una organización. En una organización, sobre todo cuando aumenta el nivel de complejidad, se habla de que hay un nivel de organización político que tiene más que ver con las decisiones a largo plazo, la misión, la visión y las estrategias en general que se ejecutan. El estrato básico es el estrato técnico, que es el que ejecuta todas las cosas específicamente. Y en el medio hay un estrato administrativo. Dicen que el estrato administrativo lo que hace son las tácticas. Las tácticas vendrían a ser algo como los pasos a corto plazo que se llevan a cabo para poder cumplir con una estrategia. Para no enredarnos en palabras, pensemos en una empresa grande. Un gerente no está pensando permanentemente en si le cambiaron el aceite o no a las camionetas. Tiene que estar pensando en el largo plazo, en la toma de decisión a largo plazo, en las decisiones estructurales que tienen que ver con la visión. No quiere decir que no las comunique, pero sí las tiene que tener. Pero la visión vertical es esto, el gerente toma ese tipo de decisiones. El técnico, el nivel técnico operativo, es el que pone las patas en el barro, es el que termina generando las cosas, es el que amasa el pan, es el que arma los sándwiches, es el que hace las tortas en la repostería. Es el nivel técnico. El nivel que se llama administrativo viene a ser el nexo entre los dos y probablemente está pensando en qué máquinas hay que comprar para que mejoren las cosas y que tenga coherencia con la visión estratégica que hay, pero que a la vez sea algo que sea ejecutable. Entonces, la visión vertical, decimos que tiene que ver con esta horizontalidad y cómo tiene que fluir la información desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba en una organización. Esa es la primera parte que tenemos que tener en claro. La visión horizontal es, en definitiva, algo que ustedes ya estuvieron viendo. Ustedes ya vieron que los sistemas tienen distintas partes y se interaccionan entre ellos, que puede haber una parte que es producción, comercialización y finanzas, que son los que nosotros más hablamos dentro de la rueda operativa, y otros más. La cosa es, la visión horizontal es esta de cómo interactúan las partes de un sistema, pero no necesariamente en forma vertical, sino que en forma coordinada entre todos ellos. Y la última visión que tenemos que tener en claro para poder encarar la organización de un sistema es la visión de procesos. La vertical es cómo se transmite la información de arriba a abajo y de abajo a arriba. La horizontal es con qué herramientas cuento. Comercialización, producción, finanzas. Y la otra es la de proceso. Si yo hago pan, yo tengo que saber todos los pasos de cómo se hace el pan, desde se compra la harina hasta que se cocina, hasta que se lleva. Entonces, la visión de procesos y conocer los procesos de las cosas que yo estoy haciendo es muy importante también para poder terminar de definir esta cuestión que es la organización. Una vez que definimos estas partes, una vez que decimos, bueno, conozco las 4 partes fundamentales, tengo las 3 visiones para decir, bueno, conozco cómo fluye la información, conozco el sistema horizontal, una vez que yo tengo hechas esas cosas, puedo ponerme a dibujar el organigrama. Puedo ponerme a decir, bueno, el organigrama de esta empresa es esto. Ahí les dejo unas definiciones, pero lo importante es que los organigramas son una representación gráfica del diseño organizacional, de todo esto que estamos viendo. Es la representación gráfica, que lo que trata es de mostrar cómo fluye la información, cómo fluye la producción y cómo fluye también la autoridad. Hay otras acepciones. La cuestión es que este organigrama lo que nos va a servir es un poco para ordenarnos nosotros mentalmente, para ordenar a la gente adentro de la empresa, para decirle, mira, esto es el organigrama, esta es la gerencia, vos estás acá. Al poner a la persona en un lugar en el organigrama, le estamos diciendo exactamente qué responsabilidades tiene y le estamos diciendo con quién tiene que reportarse o qué responsabilidades hacia abajo también. Ahora con las patas en el barro. Construir el organigrama cuando te metes en una empresa es duro. A veces a la gente no le gusta ver a quién tiene arriba. Y vos lo tenés que dibujar y lo tenés que mostrar. También para ustedes, en su vida profesional, cuando hagan un organigrama, a veces ya vamos a ver más adelante que hay organigramas funcionales,
que muestran qué partes y qué cosas se van haciendo y qué responsables tienen. Es importante, si lo pueden hacer en cualquier empresa que asesoran o hasta en la empresa propia. Ya sé, en una unipersonal es un poco ridículo, pero en la medida que se va creciendo hay que saber dónde estamos parando y es lindo tenerlo por ahí dibujado. La cosa es que cuando el organigrama se transforma en un documento escrito, estamos escribiendo la estructura organizativa de la empresa y pasa a tener otro valor. Bueno, los organigramas pueden ser primero, el más básico, el de estructura simple, que es el primario, es el de una persona que estaba sola y agarró y contrató a otras personas y tiene una interacción directa. En ese caso no hay especialización de ningún tipo, sino que es una persona que da órdenes y hay un flujo de información que va y vuelve, probablemente con un asesor. Siempre los asesores se toman como una rama aparte porque no tienen injerencia directa sobre subordinados, pero sí la información que aportan afecta en forma muy fuerte la estructura de la organización. Entonces, la estructura simple tiene que ver con esto, con empresas chicas, las cuales fluye la información de arriba para abajo, no hay necesidad de encajonar, tienen, digamos, fácil adaptación al cambio, pero vuelvo a decir, la estructura simple de organigrama es para empresas chicas. Cuando esto evoluciona, suelen aparecer los organigramas de estructuras funcionales. La diferencia de los organigramas de estructuras funcionales es que ahora se parte el organigrama de acuerdo a qué funciones puede haber. Y acá los nombres les van a sonar otra vez con los conceptos básicos de rueda operativa. Yo puedo partir un organigrama según las tres patas principales de la rueda operativa. Podría ser, es un ejemplo, podría ser de otra manera también. La cuestión favorable que tiene es que cada una de estas partes es ultra especializada en lo que hace. Administración y finanzas es ultra especializada en eso que hace. Tiene como desventaja esto que a veces al compartimentalizar así las organizaciones hace que la producción se pierda un poco de la parte que es finanzas y piensa nada más en términos productivos. Antes las empresas se llegaron a organizar mucho así, pero se buscó evolucionar hacia otras cosas que ahora les voy a mostrar. Pero básicamente este tipo de organización sigue sirviendo mucho cuando el producto es homogéneo, es uno solo, entonces no hay grandes variaciones de mercado, de forma de producir. Por ejemplo, una empresa que haga agricultura extensiva, maíz, soja, girasol y listo. Entonces este tipo de organizaciones le puede andar bien porque no tiene grandes variaciones y ni las va a tener en el tiempo, ni necesita estar pensando en grandes variaciones en el tiempo. Entonces, la anterior es la estructura simple, esta es la estructura funcional, se dividen por funciones. Y la tercera, y ya un poco más compleja, es cuando se descentraliza la organización y se habla de organizaciones por división, o organigramas por división, o divisional, o descentralizado. Esta descentralización puede ser geográfica, como la que planteo en este ejemplo, la Dela, Relicó, General Pico, qué sé yo, estoy hablando de, pueden ser 3 supermercados. Puede ser una descentralización por productos, entonces que una rama que sea una panificadora y una rama se dedica al pan fresco, el otro a productos envasados y el otro a galletitas. Puede ser una división de acuerdo al tipo de mercado, mercado mayorista, mercado minorista, exportación. La cuestión es que al hacer este tipo de divisiones, lo que se favorece también es el crecimiento individual de cada una de estas. Y se empieza a manejar información, digamos, de arriba a abajo y de abajo a arriba en cada una de estas partes, en este caso en las sucursales, que permite que la organización se vaya adaptando según las necesidades del lugar. Según la sucursal de la Adela tendrá sus necesidades, la sucursal General Pico, en este caso, tendrá sus necesidades. Igualmente, en el caso de productos, vos podés hacer cambios sin que... ¿Vieron la organización anterior que decía producción, comercialización y finanzas como cosas separadas? Bueno, en este caso, al especializar por ramas, vos podés hacer cambios adentro de una organización y afectan a esa parte. ¿Qué gran defecto tiene esto? Gran defecto no, sino digamos qué contra puede tener cualquier tipo de organización que uno tenga por ramas y que vos no sabés, si vos estás en la gerencia o el que está en la gerencia, no sabe hasta qué punto
hay decisiones que dependen a la gerencia y hay decisiones que van dependiendo de cada una de las ramas. Está bueno que cada rama siempre quiere crecer y cada rama piensa que es la más importante, pero está bueno eso. Y cada una de estas ramas va tomando fuerza de acuerdo a qué participación va teniendo dentro de la empresa. Lo importante de esto es que los organigramas, aparte de las tres partes que mostré, no tienen que ser realmente estáticos. Acá, por ejemplo, yo lo que acabo de mostrar, sucursal La Adela, y después hacia abajo tiene una división de acuerdo a la producción que tiene, de acuerdo a lo que producen, carne, verdulería, almacén. Está importante es, obviamente, cuando uno profundiza en los organigramas, poner el nombre de los responsables. Pero la idea es esta foto, ¿no? El organigrama simple, después el funcional, cuando son productos muy simples que no requieren grandes variaciones, y después el descentralizado divisional o por división, que las divisiones pueden ser geográficas, por producto, etc. Un poquito para ir cerrando. Dijimos que el diseño organizacional es una herramienta de la administración. No es algo que diseño organizacional y lo pongo en un papel. Es toda una herramienta de la administración, es todo un paquete teórico y práctico de cosas que se hacen en una empresa. ¿Qué elementos influyen cuando tengo que hacer el diseño organizacional? El personal, los procesos que hayan ahí adentro, la estructura, el galpón, cosas que yo tengo, qué tecnología voy a contar, y el gran coordinador de todo esto es la estrategia. Ahí es donde entra la planificación, ahí es donde entra la gerencia. Yo tengo que conocer todo este paquete para poder encarar un diseño organizacional. Para el diseño organizacional teníamos que tener tres visiones. Una vertical, que es cómo fluye la información de arriba a abajo, de la gerencia al rango más bajo y viceversa. Que en el rango más de abajo es donde se tenía, yo dije, las patas en el barro, las manos en la harina o lo que quieran. Y en el estrato superior es donde se toman las decisiones estratégicas que tienen que ver con la visión a largo plazo. En el medio las tácticas, las cuestiones de definiciones rápidas. Después hay una visión horizontal que tenemos que tener, cómo interactúan horizontalmente todas las partes de la producción, la parte de la comercialización, la parte de las finanzas, cómo interactúa la información, cómo se maneja la información, son las visiones que tengo que tener para poder llevar a cabo esto. Y después, para poder hacer esto, tengo que saber de qué estoy hablando. Estoy haciendo pan, estoy haciendo sándwiches, estoy haciendo tortas. Tengo que entender los procesos para poder armar un diseño organizacional coherente. Esto es, porque si yo no entiendo los procesos, ¿cómo voy a hacer un árbol y voy a poner qué direcciones y qué cosas tiene que mandar cada una de las partes? No puedo hacer nada de eso. Si yo no conozco las partes, no puedo hacer nada de esto. Y después, una vez que tenemos todo eso, podemos avanzar en hacer un organigrama, en dibujar este organigrama, que puede tener básicamente tres formas. El simple, que era cuando empieza una empresa, una persona que toma 3 vendedores, un panadero que toma 3 ayudantes, algo bien simple donde la información fluye fácil, donde en general las decisiones de producción, comercialización y financieras son de una sola persona, probablemente un poquito compartidas, pero no mucho. Después el funcional, donde los productos son homogéneos, entonces yo no necesito estar teniendo grandes cambios dinámicos de acuerdo al mercado, sino que más bien siempre produzco lo mismo, entonces tener una especialización por área es muy bueno. Vos haces únicamente finanzas, vos haces únicamente esto. Entonces esa gran especialización hace que cada una de estas áreas sea eficiente. Y después la estructura de procesos que tiene que ver con la especialización ya geográfica, la especialización por producto, que me permite ser mucho más eficiente en ese otro sentido y sobre todo tener mucha más capacidad de adaptación al cambio. Vuelvo a decir, esto de las estructuras no es estático, es algo que nosotros vamos a agarrar y vamos a empezar a dibujar un organigrama en una empresa que lleguemos y vamos a darnos cuenta que probablemente empezamos dibujando lo funcional y después decimos, no, pará, me conviene más, estos son 3 sucursales, me conviene más hacer un organigrama con una gerencia y una patita por cada sucursal. Entonces probablemente nos conviene ir cambiando tipo de estructura que hacemos. Bien. Muchas gracias.